Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy les traigo una receta de pasta para preparar cuando se tiene poco tiempo, pero que consigue conquistar con éxito a cualquier comensal. La pasta allo scarpariello. Se prepara con muy pocos ingredientes. La pasta, que puede ser rigatoni, como en este caso, pero puede ser también penne o incluso spaghetti, tomates cherry, queso parmesano, albahaca fresca, ajo y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar abundante agua en una olla para cocinar la pasta. Seguidamente se pela el diente de ajo y se pone a sofreír en una sartén con unas 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Mientras corto transversalmente a la mitad los tomates cherry. Los tomates cherry bien maduros le dan a este plato cierto dulzor característico. Según la leyenda, la pasta allo scarpariello nació en los barrios españoles de Nápoles, entre los callejones donde vivían los famosos scarpari, es decir, los zapateros. Y el día que se preparaba eran los lunes, el día de descanso de los zapateros. Y de ahí el nombre de esta pasta. Tan pronto como esté dorado el ajo, se agregan los tomates. Se sazona con sal y se deja cocinar a fuego lento durante unos 15 minutos. Parece ser que originalmente se trataba de una receta pobre preparada con sobras de la salsa del domingo combinada con abundante queso rallado. Y se dice que el queso era un regalo que los zapateros recibían de los clientes que no podían pagar con dinero. Los tomates están casi listos, así que es el momento de poner a cocinar la pasta. Se agrega la sal siempre antes de poner la pasta en el agua. Y se deja que rompa nuevamente el hervor. Entonces sí, se agrega la pasta. Y se cocina de 8 a 10 minutos según las indicaciones del fabricante. Se retira el diente de ajo y una vez que la pasta está cocida al dente, se escurre y se pone en la sartén con los tomates. Se agregan unas hojas de albahaca fresca picadas con la mano. Y se deja sofreír todo junto durante 1 minuto. Se agrega entonces un buen puñado del queso parmesano rallado. Un poco de agua de cocción de la pasta y se termina de mezclar todo muy bien durante 1 minuto más, hasta crear una especie de salsa envolvente que cubra bien toda la pasta. Se sirve inmediatamente, con unas hojas más de albahaca fresca picadas con la mano. Y a disfrutar de no solo una simple pasta con salsa de tomate, sino de un delicioso plato tradicional napolitano. Hoy en día el scarpariello ya no se considera un plato de recuperación, sino que se destaca entre las recetas del corazón de las familias napolitanas, además de ser imprescindible en los menúes de las trattorias y pizzerías. Y esta ha sido la receta de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de apoyar el canal con un me gusta y un comentario, para ayudar a que el canal siga creciendo. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.